Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Las tasas de contagio y mortalidad por COVID-19 se han reducido en el país. Así lo aseguró el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, quien además indicó que es poco probable que en Ecuador se presente una segunda oleada de contagios. Luego de que varios gremios de médicos solicitaron suspender los feriados que restan del año debido a un repunte de casos COVID, la cartera de salud tiene otra estadística, que las cifras de contagios y fallecidos están bajando y que la situación actual es de contención de la pandemia. La mayoría de las provincias del Ecuador están en verde, eso quiere decir que están bajo el 1. El 1 es cuando el contagio es menor. Son 15 provincias en verde, entre ellas se encuentra Pichincha, la más afectada que se mantiene como la primera con más casos COVID, superando los 57.000 infectados. Sin embargo, el ministro de Salud señaló que no hay que alarmarse. Pichincha está en 0.82, números que no son alarmantes, son tasas que no son alarmantes. Hay otro grupo de provincias que se encuentran en franja amarilla que están sobre el 1%. Aquí se ubican Guayas con el 1.31% y Esmeraldas con el 1.50%. Tasa de contagio que es sostenible y que nosotros podemos, con nuestra capacidad sanitaria, contener. Sobre la evolución de las atenciones hospitalarias en la red de salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las autoridades señalaron que se redoblaron los esfuerzos para duplicar el número de camas. Desde marzo hasta la fecha hemos más que duplicado nuestra capacidad no solamente de camas hospitalarias, sino también de las unidades de cuidados intensivos. Pero más allá de las cifras, el ministro Ceballos afirmó que no se avisora una nueva oleada de contagios como la que ocurre en Europa. Pero las probabilidades, que yo digo, son muy bajas aquí. Hemos puesto todo el esfuerzo en la atención primaria de salud. Finalmente hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas sanitarias para evitar un contagio. Ecuador hasta la fecha registra 164.908 casos confirmados. Informó Priscila Cadena. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, asegura que sus declaraciones sobre que los médicos se contagian de COVID-19 en el ámbito social y que posterior a ellos llevaron el virus a los hospitales está descontextualizado. Desde la Federación Médica del Ecuador se califica este pronunciamiento como desatinado. El fragmento del video es este. Médicos, enfermeras, personal de salud que se contagió de COVID y que falleció, no es porque se contagiaron en los hospitales, se contagiaron en el ámbito social y ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales. Las declaraciones, según Ceballos, están fuera de contexto y son malintencionadas. No había un protocolo de cómo vestirse para ver los pacientes. Y ahí es donde muchos de los médicos, colegas míos, se contagió. También es cierto que muchos médicos, sin saber todos los problemas que tenían, hacer una reunión social, no usar mascarillas, no mantener el distanciamiento social, fueron a los hospitales y llevaron la enfermedad. Ecuador avanza en las negociaciones para la adquisición de la vacuna para la COVID-19. En primera instancia, el gobierno ha mostrado su interés en al menos 2 millones de dosis. Representantes de COVAX aseguraron que se espera la aprobación de la vacuna para mediados de 2021. Ecuador alcanzó un acuerdo para la compra de vacunas para combatir el coronavirus con la organización COVAX. Así lo informaron directivos de dicha organización, pues autoridades sanitarias ya establecieron su interés en cierta cantidad de dosis, dicen. Ya mencionó su interés en 2 millones. Nosotros estamos dispuestos a proveer más y hacer accesible la cantidad necesaria. COVAX se encuentra en fase 1 de prueba en pacientes, pero se espera que entre en fase 2 y 3 a finales de este año para que sea aprobada a mediados del 2021. Que nosotros estamos preparándonos para producir 100 millones de vacunas para finales de abril. Aún así, no esperamos que las agencias regulatorias aprueben la vacuna hasta mayo, junio, julio, ¿verdad? Ahora que una vez aprobada por las autoridades sanitarias se espera su inmediata distribución. Sobre el costo de las vacunas no se dieron mayores detalles, pero se espera que a más producción se reduzcan los costos. Queremos que sea accesible al público, así que será un precio que el público en general
pueda obtenerla. Según se informó, se trata de una vacuna que ha dado resultados positivos. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se indica que en cuanto a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, de la que son parte más de 180 países, ya hay un desembolso inicial. Con ellas nosotros hemos hecho un desembolso de 11 millones de dólares que viene a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es la inicial para asegurarnos que las primeras vacunas de cualquiera de las farmacéuticas que hacen parte de ese consorcio, de esa iniciativa, nos lleguen al Ecuador de manera oportuna. Al momento la vacuna está siendo probada en Taiwán, informó Marilyn Jaramillo. Y frente al aumento exponencial de casos por COVID-19, la Universidad de las Américas anunció la fabricación nacional del primer kit diagnóstico de pruebas PCR y el segundo en Sudamérica, con una especificidad del 98% y con costos muy económicos para la población. En continuidad con el desarrollo investigativo y en búsqueda de mejoras para la detección rápida, eficaz y con menor costo en pruebas de COVID-19, la Universidad de las Américas, UDLA, dio a conocer el primer kit diagnóstico de PCR fabricado nacionalmente. Que es un kit para ser utilizado en los laboratorios y que permite conocer si la persona tiene o no tiene la enfermedad al momento de la toma de la muestra. Es importante aclarar que no es un kit de prueba rápida, no es un kit que va a estar accesible en una farmacia o que cualquier persona lo puede utilizar. Además, este producto tendrá un costo de venta a laboratorios especializados en biología molecular de $8, lo que constituye una reducción considerable en el precio final que actualmente se oferta en el mercado. El trabajo investigativo se realizó en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. INSPI hizo la validación pertinente y encontró que nuestro kit llega a un nivel de sensibilidad del 98% y un nivel de especificidad del 100%. Si bien el proyecto se postula como un servicio a la ciudadanía, el objetivo central es aumentar los diagnósticos oportunos y así frenar el avance del virus. Nuestro kit podría reducir considerablemente los costos de insumos y si a esto se suman economías de escala y mayor volumen de procesamiento de muestras, podríamos reducir, por ejemplo, a $35 o incluso menos si es que se procesaran muchas más muestras. Actualmente, el Ecuador cifra más de 163.000 contagios por COVID-19, registrando en la provincia de Pichincha el mayor número de casos positivos, informó Caterine Aguirre. Insólito. Hallan los cuerpos de 2 niños que habrían sido envenenados en una vivienda en Pifo. En el lugar también se encontró el cadáver de un adulto envuelto en plástico. Municipio de Quito anunció nuevas medidas de movilidad a partir del 4 de noviembre. Más de 6.000 policías custodiarán la seguridad de la capital durante el feriado del 2 y 3 de noviembre. Richard Carapaz defiende con éxito el liderazgo en la Vuelta a España. El comandante de la policía, Patricio Carrillo, compareció como prueba de descargo en el marco del proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada de incumplimientos de funciones durante las paralizaciones de octubre de 2019. El comandante general Patricio Carrillo dio una visión desde la óptica policial de lo ocurrido durante los días de violencia de octubre de 2019, cuando en ese entonces él era director general de operaciones y aseguró que la fuerza del orden fue llevada al límite, pero aún así, lo actuado manifestó que estuvo de acuerdo a la ley. Dieron delitos execrables como el secuestro, con vejación, con humillación, atentando inclusive al pudor de mujeres policías. Sobre el uso de gases lacrimógenos caducados explicó que no existe una norma que lo prohíba y que esta orden no vino de la ministra Romo. Estas son autorizaciones que tienen que darse desde la policía y al no existir una prohibición es una autorización dada desde el Comando General. Solicitamos un informe técnico para saber la composición del material. ¿Y qué es lo que nos dice el informe técnico? Los efectos que ocasionan los cartuchos de gases lacrimógenos en condiciones de buen estado de conservación, independientemente a la fecha de fabricación, producen los mismos efectos típicos fisiológicos en las personas y seres vivos,
que tomen contacto con el compuesto CS. Sobre los incidentes en los centros de acogida a los cuales se negó a llamar zonas de paz, pues precisó que esta terminología se ocupa solamente en casos de conflictos armados, descartó la actuación policial. ¿Cuántos policías fueron identificados y sancionados por atacar los centros de paz y acogida humanitaria? Nosotros no hemos encontrado realmente que policías cercanos a ese sector hayan realizado ese ejercicio. Para culminar con las etapas de recepción de pruebas este sábado 31 de octubre, presentará sus descargos la ministra María Paula Romo y con estos insumos, Fiscalización elaborará un informe que recomiende o no al Pleno la censura de la funcionaria, informó Carolina Basante. La liquidación de Decevale debido a una supuesta inversión fraudulenta con dineros del ISPOL aún está bajo análisis de la Superintendencia de Compañías. En Guayaquil, la ministra María Paula Romo se reunió con autoridades del mercado bursátil y otras instancias para recabar información que permita recuperar más de 500 millones de dólares. Y es que nadie le diga nada. Más de 2 horas en la gobernación, donde la ministra convocó a las autoridades de la Junta Monetaria, Banco Central y las bolsas de valores de Guayaquil y Quito para desentrañar un laberinto llamado Decevale. Creo que todos coincidimos en la necesidad de identificar a los responsables, de recuperar el dinero y de evitar que algo así vuelva a repetirse en el mercado de valores en el país. Desde la Bolsa de Valores de Guayaquil niegan que Decevale tenga un papel de esas inversiones presuntamente fraudulentas con el dinero del ISPOL. Todo lo fraguaron el intermediario aludido y un exfuncionario prófugo. Pero ese informe que le entregó el señor Álvarez al ISPOL es falso. Eso no existe. Ese informe no es del Decevale. Ese informe es hecho por el señor Cherres, que se lo da al señor Álvarez y el señor Álvarez se lo da al ISPOL. Allí también el superintendente de compañías, pero sobre el futuro de la cabeza de Decevale no hay nada dicho. El superintendente será el que tenga que valorar si es que procede o no y el momento en el que procede. Ojalá el cambio en los gerentes, el cambio en las bolsas de valores tanto de Quito como de Guayaquil produzca unos cambios lo suficientemente grandes en Decevale como para poder encontrar esta u otra solución. Últimas gestiones sobre una denuncia que arguye le ha costado un juicio político y otros lastres, informó Jorge Escobar. El juez Reinaldo Ceballos de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil ratificó el traslado de Daniel Salcedo Bonilla, quien se encuentra recluido en la cárcel El Inca desde el pasado 28 de julio, a la cárcel 4 de Quito, aduciendo que el procesado ha recibido amenazas externas que ponen en peligro su vida. Asimismo, se convocó a una audiencia contra Salcedo Bonilla y otros procesados por el delito de peculado para el 6 de noviembre. El Pleno del Consejo Nacional Electoral negó una apelación planteada por Abdalá Bucarán en contra de la inadmisión de su postulación como asambleísta nacional por el partido Fuerza Ecuador. Los miembros del CNE reiteraron que Bucarán no cumplió con la aceptación personal de su precandidatura como manda la norma. La decisión también implica la inadmisión de toda la lista de postulantes a asambleístas nacionales de Fuerza Ecuador, incluido uno de sus hijos, Abdalá Jacobo Bucarán Machuca. Se conformó la mesa técnica para viabilizar el cumplimiento de los beneficios aprobados en la ley humanitaria para los trabajadores de la salud. Hasta el 13 de noviembre aspiran a tener lista la propuesta. La intención es clara en la mesa técnica de profesionales de la salud. Se deben reformar los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria que condicionaría la ejecución del beneficio de estabilidad laboral para quienes trabajaron durante la pandemia. Con esto concuerdan los 20 representantes de los trabajadores, quienes no aceptan los argumentos de falta de presupuesto para la ejecución de esta norma. Tanto en la Red Nacional de Salud, Ministerio de Salud versus Seguro Social, se trabaja con sobre el 70% del personal contratado. O sea, no es que se necesita tantos recursos ahora para incrementar la masa salarial. Por parte de los legisladores también hay criterios, por ejemplo, la eliminación de un inciso de este articulado que especifica qué trabajadores de la salud podrían ser aptos para el nombramiento permanente y que dicen se contrapone a lo aprobado en la ley humanitaria. El artículo 25 habla sobre la estabilidad laboral de todo el personal médico, no solamente del personal que ha atendido
a los pacientes de COVID. El equipo de salud, con las disculpas del caso, no solamente hace el médico y la enfermera. El equipo de salud hace el compañero de limpieza, el compañero de lavandería, el compañero de nutrición. Por su parte, los delegados de los ministerios no llegaron con propuestas, sino más bien dicen que escucharán el trabajo de la mesa y colaborarán con la guía técnica. Según el cronograma, desde el 5 al 10 de noviembre se receptarán los insumos y criterios para consolidar un acuerdo y propuesta que será firmado por todas las partes involucradas el 13 de noviembre. Con esto, al menos esperan que 20.000 trabajadores de la salud puedan gozar de estabilidad laboral, informó Carolina Basante. La ministra de Gobierno y el secretario de Gestión de Riesgos recorrieron en la vía San Borondón una de las 5 universidades autorizadas para implementar el plan piloto de retorno a clases. La Secretaría de Estado exhortó a los municipios que resolvieron abrir los cementerios durante el feriado. En un aula habían 6 estudiantes, 26 en línea y una ministra que inspeccionaba si en el plan voluntario de retorno a clases se cumplen los protocolos. Primero el uso de mascarilla, luego la distancia y luego la ventilación, principalmente con carreras que necesitan mucha práctica, en donde es muy difícil ya seguir manteniendo por más de 7 meses las clases a distancia. En la única universidad autorizada de Guayas miden la temperatura y aplican alcohol a los que se animan a volver, acreditada por el programa COVID Safe. Las pruebas, sin embargo, solo se toman a los docentes y personal administrativo. 30% de acuerdo a nuestro plan, son 800 estudiantes en este campus, divididos en todas las franjas horarias y considerando también el fin de semana. Estamos hablando de 5 a 10 estudiantes por aula máximo. 4 universidades de Quito se han sumado a este plan piloto. De cara al Día de los Difuntos, exhortan a los 45 municipios que decidieron abrir sus cementerios. Anuncian además un seguimiento del flujo migratorio europeo. Para hacer cumplir los protocolos a cabalidad de las personas que vengan. En Quito tenemos reuniones periódicas con el COE cantonal, en Guayaquil igual. Mientras, la apertura de la frontera norte sigue bajo la lupa del COE nacional. Evaluando una apertura que sea cuidadosa, paulatina y siempre con una participación que no es solamente migración, es también salud. Se está analizando qué requisitos respecto de pruebas solicitar. Informó Jorge Escobar. Atención, la medida Hoy Circula, que se aplica en el Distrito Metropolitano de Quito, se modificará a partir del próximo 4 de noviembre, mientras que la vigencia de los salvoconductos que caducaban este 31 de octubre se extiende 15 días más. La medida Hoy Circula, que rige en la capital tras el fin del estado de excepción y que permite a los vehículos circular de acuerdo al último dígito de la placa, modifica su aplicación únicamente para los días lunes, martes, miércoles y jueves. Así lo informó el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. Que a partir del 4 de noviembre, el programa Hoy Circula se aplicará de 6 de la mañana a 8 de la noche. Fuera de esas horas habrá libre circulación, excepto los días viernes y sábado. Para estos 2 días, la restricción de circulación vehicular se mantiene las 24 horas. Los días domingos regirá la libre movilidad durante el mes de noviembre. A esto se suma que los salvoconductos entregados en primera instancia por el gobierno en el marco de la pandemia y que debían estar vigentes hasta el 31 de octubre para así dar paso a un nuevo documento entregado por el Cabildo, extiende su plazo. Si bien hemos entregado varios salvoconductos de parte del municipio, no queremos que exista esta aglomeración en los últimos días y vamos a extender la vigencia de los salvoconductos que expidió el Gobierno Nacional hasta el 15 de noviembre. En este marco informaron que los vehículos que pertenezcan al sector productivo ya no necesitarán salvoconductos. Los que pertenecen a las empresas del sector productivo, comercial, de servicios, de la construcción y que estén registrados en sus matrículas entrarán en la excepcionalidad o en las exoneraciones de restricción. Finalmente anunciaron que en este feriado, con motivo del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, la circulación será sin restricción vehicular. Desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre habrá libre movilidad, esto también con el afán de promover el turismo en el país. En Quito informó
Adriana Rojas. Más de 6.000 policías vigilarán la capital durante el feriado a través de patrullajes y operativos. El objetivo es salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. La Policía Nacional alista operativos de seguridad para el feriado del 2 de noviembre. Contaremos con un personal de talento humano del sistema preventivo con 4.328 servidores policiales y más apoyo operativo de las otras unidades especiales que se sumarán. Son en total 6.936 servidores policiales que vigilarán la capital para evitar que actos delictivos se presenten en estos días de descanso. La Intendencia de Pichincha recordó que está prohibido la realización de eventos públicos. Además señaló otras indicaciones que aún permanecen vigentes. Las licencias para establecimientos y que generan actividades económicas están suspendidas, esto es, bares, discotecas, centros de tolerancia y gimnasios y karaokes en el Distrito Metropolitano de Quito no podrán funcionar. Autoridades hacen las siguientes recomendaciones a la población. Instamos a la ciudadanía a que respete las medidas de bioseguridad, que utilicen todo el tiempo las mascarillas, eviten las reuniones sociales, eviten estar en espacios cerrados, tengan espacios con ventilación. Recuerde, los operativos de seguridad ciudadana empezarán el viernes desde mediodía hasta el miércoles 6 de la mañana. Informó Valeria Navarro. Existe preocupación en el gremio médico de Tungurahua, pues el COE cantonal dio luz verde para la reapertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. Los galenos insisten en ser escuchados por las autoridades, puesto a que a su lectura se incrementarían los contagios por coronavirus. Fue mediante este documento emitido por el municipio de Ambato, en el que se señala que los bares, karaokes, discotecas, centros de tolerancia y los establecimientos turísticos y los demás establecimientos regulados en la categoría 1, 2 y 7 del acuerdo ministerial que hayan cumplido con los protocolos de bioseguridad y según lo establecido en las ordenanzas vigentes del cantón, podrán atender de lunes a sábado desde las 11:30 hasta las 22:30, con un aforo del 30%. El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, dice que la decisión del COE se ha tomado basada en los planes de reactivación económica. Pero hoy por hoy también estamos viendo una crisis económica que pone en evidencia que las personas no solamente se pueden morir de COVID-19, sino se pueden morir de hambre. Aunque reconoce que hay gremios que se oponen a la decisión por la cantidad de contagios que registra la provincia de Tungurahua hasta este momento. Habían opiniones de que no era pertinente. Entendemos que esto es un criterio estrictamente de salud. Y esta decisión la hemos tomado y claro, se lo hace de manera paulatina. Sin embargo, totalmente contrarios a la decisión del COE municipal, los médicos tienen su propia lectura. Esta medida es temeraria, riesgosa e inapropiada. Han aumentado los casos y el hecho de levantar estas medidas va a hacer que aumenten los casos en los próximos 10, 12 a 15 días. Sostienen que es una medida alejada a la realidad que vive la ciudad, más aún cuando no existe la cantidad de pruebas necesarias. No se están reportando todos los casos en su totalidad porque se ha dejado de alguna manera de realizar los estudios de PCR. Pese a ello, insisten en ser escuchados por la autoridad para que no se levanten este tipo de restricciones. La opinión del equipo médico, del gremio médico, no ha sido tomada en cuenta en ninguna reunión. Y más drásticos aún, desde el sistema privado tomarán otras medidas si la ola de contagios regresa. No daremos atención médica en caso de que se desborde o se colapsen los sistemas de salud pública. Al momento, los bares, karaokes, discotecas y centros de tolerancia que deseen reaperturar deberán presentar los documentos necesarios ante las autoridades pertinentes para luego de una evaluación retomar sus actividades. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, de terror. En Pifo, 2 menores fueron envenenados y se encontró el cuerpo de un adulto envuelto en plástico. Los detalles en breves minutos. En la parroquia de Pifo, la Policía Nacional realizó el levantamiento de 3 cuerpos encontrados al interior de un departamento. Los fallecidos son 2 niños y un adulto cuyo cadáver fue encontrado envuelto en plástico. La fría mañana con la que se despertaban los habitantes del Parque Central de Pifo se enfrió más cuando los vecinos asistieron al llamado de una mujer
Pedía que le ayuden abriendo la puerta. Al romper la seguridad en el departamento se encontraron con una escena espantosa, 2 niños sin vida, una señora en el piso y ella sacando fuerzas, apenas lograba estar de pie. Se encuentran en un estado complicado de salud por la ingesta de este líquido. Estas personas son mayores de edad, una de ellas es la madre de los 2 menores. Aparentemente, de los primeros indicios recopilados en la escena, presumen que la madre envenenó a sus 2 hijos de más o menos 9 y 8 años de edad. Luego también habría ingerido alguna sustancia tóxica, pero antes dio a beber a la señora que le ayudaba en los cuidados de los pequeños, señalando que era una pócima que combatía el coronavirus. Varios indicios, entre ellos vasos, y se encuentra una sustancia presumiblemente química. Pero algo macabro estaba escondido en el mismo departamento. En la escena, de forma sorpresiva, agentes policiales que realizaban el levantamiento de los 2 pequeños cuerpos encontraron otro cadáver embalado que estaba en el baño y en estado de putrefacción. Estiman que el cuerpo tenía una semana de haber permanecido embalado. Las causas de su muerte serán reveladas en el departamento forense de la policía. Además, no está determinado el vínculo familiar con los niños y la madre, quien está hospitalizada con pronóstico reservado. El padre no es. El padre se encuentra con nosotros colaborando en la investigación. El dueño de casa reveló que la señora y sus 2 hijos llegaron hace 15 días. Nunca evidenció algo extraño. Pero se le veía bien, se le veía con los 2 hijitos, tranquila. En el sector nadie los conocía, apenas les habían visto, pero el sentimiento de nostalgia envolvía a los curiosos que miraban asombrados el movimiento de los agentes de la policía. Muchos luchamos por nuestra vida, por nuestros hijos, y ver esta tragedia nos despedaza el alma realmente. Hipótesis que serán confirmadas o descartadas. Lo doloroso que 2 inocentes criaturas fueron parte de una decisión fatal que pone a reflexionar lo frágil de la vida. En Quito informó Iván Casamen. Una infante de mes de nacida fue entregada a la DINAPEN luego de que su madre se negó a cuidarla y prácticamente la abandonó en la maternidad. La pequeña pasó a cuidado de una casa de acogida. Carol tiene 4 semanas de vida. Todo ese tiempo pasó a cuidado de enfermeras y personal de salud de la maternidad donde nació. Los médicos le dieron el alta, goza de buen estado de salud y ya no puede permanecer internada. Pero lo que no tiene es el cariño y calor maternal. Su madre prácticamente la abandonó. De que no existe ningún vínculo maternal afectivo, en este caso de parte de la madre hacia la niña. Por lo tanto, es recomendable, luego de realizar las valoraciones médicas, psicológicas y sociales, es recomendable de que la niña no esté con la mamá. Por varias ocasiones hicieron los acercamientos para que le brinde a la pequeña el amor de madre, pero la joven siempre se negó. El último intento también fue fallido, entonces fue necesario la asistencia de la DINAPEN para que la pequeña encuentre una casa de acogida. La madre en todo momento tiene la negativa de quedarse con ella, no sabemos, van a hacerle un tratamiento, en este caso un análisis psicológico para ver si tiene algún tipo de patología psiquiátrica o algún tipo de problema psicológico. Temporalmente 2 señoras agentes de la DINAPEN se encargaron de su cuidado. En medio de su inocencia parecía disfrutar de los brazos cariñosos que su madre le negó. Una tierna criatura que llegó a este mundo en medio de una pandemia y aparentemente una crítica situación emocional y económica de quien le cargó por 9 meses en su vientre. Y si la mamá en un momento dado justifica que puede hacerse cargo, que es idónea para cuidar a su hija, no hay ningún problema. El Estado garantiza, en primer lugar, el derecho a la familia. Con esta acción de bondad salvaron posiblemente que su madre, en medio del desamor, desesperación y necesidad, lo abandone en algún lugar cargado de peligro. En Quito informó Iván Casamen. Varios agentes policiales y agricultores resultaron heridos durante un desalojo masivo efectuado en la comuna Petrillo, en el cantón Nobol, provincia del Guayas. En el lugar, los manifestantes quemaron llantas y destruyeron vehículos en rechazo a la acción de las autoridades. Así terminó un desalojo en la comuna Petrillo, provincia del Guayas, con bloqueo de vías y destrucción de vehículos. Y lo peor, con 5 agentes de la Policía Nacional y 2 agricultores heridos. Los habitantes de la zona aseguran haber sido reprimidos. Yo estoy de acuerdo que esto deberían darlo por los pies, pero ellos dispararon al cuerpo. Y eso es un intento de asesinato. A una persona de discapacidad la cogieron, la golpearon. Por eso hemos tomado esta acción.
Para la policía, los malos eran los comuneros. Ellos nos agreden y se internan en los campos y en ciertas partes donde inclusive ya hicieron detonaciones de armas de fuego los agricultores. No me haces la voz que te hago detener. El caballero. 500 miembros de la policía, comisarios y un grupo de funcionarios de la gobernación llegaron para dar cumplimiento a una resolución de la Corte Constitucional, la cual favorece a una empresa como propietaria de 1.500 hectáreas, donde habitan cerca de 1.000 agricultores. Mientras que uno ha sufrido, ha llorado aquí en estas tierras, va a venir 4 pelagatos porque tienen dinero a querer quitarlo de nosotros. ¿Usted tiene algún documento que respalde su permanencia en el lugar? Aquí están mis escrituras, están notarizadas, castrastradas por el municipio. Y el INDA a mí me dio las tierras en el año 72. ¿Qué reclaman ellos si nosotros no los hemos conocido como dueños? ¿A dónde tienen una planta? ¿A dónde tienen una vivienda? No tienen, pues. Mire, es una resolución del MAGAC, del juzgado segundo de lo civil, y todos le dieron la razón a la cooperativa agrícola arrocera, a los mismos. El bloqueo de la vía a Daule provocó problemas en el tránsito hacia Guayaquil. Los vehículos que venían de la provincia de Los Ríos tuvieron que ingresar por el cantón Salitre. Al final, los agentes de tránsito que tomaron procedimiento por poco fueron linchados. Informó Jorge Salazar. Cambiamos de tema. El gobierno entregó más de $792.000 a 12 ganadores del concurso Innovacit, que reconoce los mejores emprendimientos en varias áreas. El presidente Lenín Moreno anunció que se presentará una nueva convocatoria. Son los 12 ganadores del concurso Innovacit que de manera simbólica recibieron incentivos del Capital Semilla, programa del Gobierno Nacional para fortalecer y expandir sus emprendimientos. El evento de reconocimiento como las mejores ideas innovadoras se realizó en el Palacio de Carondelet. A estos emprendedores les estamos entregando un total de $792.000 como Capital Semilla. En el proceso de selección se presentaron 400 postulantes, de los cuales 250 superaron la fase de preselección y finalmente los 12 proyectos fueron aprobados. Los beneficiarios deberán devolver alrededor del 20% del capital aportado por el gobierno. Y ellos han puesto también una contraparte. Es un fondo que está destinado a 24 meses, que no existe interés porque es un capital de riesgo. Uno de los proyectos ganadores es el de Alexis Carrera, iniciativa que sobresalió entre los concursantes y que ahora busca su promotor, expandir la idea. Cuidar especies en peligro, mejorar la productividad del ganado, de las siembras, o simplemente encontrar una mascota perdida. Es una empresa de la economía digital. En el marco de este evento, el primer mandatario anunció que se presentará una nueva convocatoria para la edición 2020. Que repartirá $1 millón entre las buenas ideas de los emprendedores ecuatorianos. El concurso estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. La selección la realizó un grupo de expertos que valoró el potencial de ventas, aporte al medio ambiente e iniciativas que reactiven la economía. Informó Priscila Cadena. A partir de este 4 de noviembre, la Dirección Nacional de Registro Civil extenderá las jornadas de atención que incluirán los fines de semana para la entrega de pasaportes electrónicos. Las autoridades anunciaron que aspiran a emitir 1.800 pasaportes diarios hasta finales del año. La fusión de la Secretaría de Agua con el Ministerio de Ambiente se concretó en marzo de este 2020. La crisis económica agravada por la pandemia hizo que para octubre 398 trabajadores se desvincularan de dicha institución, además de que el presupuesto se recorte. A decir del Comité Empresarial Ecuatoriano, el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador no estaría dando resultados. Una amplia problemática alrededor de licencias ambientales y de autorizaciones de consumo de agua, que eso tiene que ser atendido y resuelto, y no es esto de que podemos tener licencias esperando 5 años o más hasta que alguien se acuerde de que hay el trámite pendiente para resolverlo. Los sectores empresariales aseguran que enviaron a las autoridades una carta expresando todos los inconvenientes, pero hasta la fecha no han tenido respuesta. Habíamos hecho un requerimiento al más alto nivel de abrir un espacio justamente para armar mesas técnicas que nos permitan
sector por sector, ir encontrando las soluciones del caso. Aseguran que la demora en ejecutar los trámites y responder a las demandas genera impactos en exportaciones, empleo y competitividad, por lo que realizan las siguientes recomendaciones. Pongamos procesos digitalizados, entremos en un proceso de digitalización, porque en este momento los trámites se han duplicado para la institución y el personal se ha disminuido a la mitad. Entonces los tiempos están también incrementándose. Los representantes de los sectores florícolas, camaroneras, bananeras, textiles, mineras, entre otros, esperan una pronta resolución a todos los inconvenientes que a su decir genera inestabilidad e inseguridad jurídica, informó Valeria Navarro. Esta nota se refería a la solicitud de los empresarios ecuatorianos de pronta respuesta a la crisis ambiental que se vive en el país. Ahora es momento de una nueva pausa. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Así es, el COVID sigue entre nosotros, a cuidarnos mucho. Un abrazo grande, gracias por su sintonía.